Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy comenzamos nuestro programa hablando de emprendimiento. Crear un negocio desde cero no solo es una cuestión de valentía, sino de estrategia, adaptación y mucha perseverancia. Veremos qué impulsa a quienes deciden emprender, los retos a los que se enfrentan y qué factores marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Después nos adentraremos en un tema de gran relevancia, la integración de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero cuando hablamos de salud, las garantías y la seguridad son fundamentales. Analizaremos cómo la IA puede mejorar diagnósticos, agilizar procesos y ayudar a los profesionales sin perder de vista la ética y la regulación. Y para cerrar el programa nos centraremos en un sector que también está viviendo su propia transformación digital, la administración de fincas. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en la gestión de comunidades y propiedades? ¿Qué beneficios y desafíos plantea? Así que bienvenidos a Capital Empresa. Y para empezar el programa de hoy lo haremos con nuestro colaborador, con Iván Méndez, asesor financiero. Iván, buenos días. Buenos días, Montse. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, has venido desestresado por el tráfico y todas estas cosas, sí, ¿no? Sí, me tomo una tila. Sí, venir a Barcelona ya sabes que es un poco caótico, pero bueno. Es una aventura, de vez en cuando. Es la aventurilla, pero bien. Cuéntanos. Pues nada, sigo en la línea de no venir solo. Vengo acompañado hoy también por otra persona que se dedica pues un poco a gestionar tu emprendimiento desde casi la base cero. Uh-huh. Y José Antonio, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Oye, en primer lugar, agradeceros que venga. Y en segundo lugar, también, yo soy también de los de las dos tilas también. Vengo también en coche, con lo cual también formo parte del club de las tilas. Sí. Pues nada, José Antonio, cuéntanos un poco a qué te dedicas, quién eres, cuánto tiempo llevas. Pues mira, yo llevo ya casi 22, 23 años en este sector. Soy ingeniero de formación. Que no de profesión. Estuve durante un tiempo trabajando en multinacionales, en el sector de automoción, y luego pues me incorporé a la empresa familiar. Y la verdad es que bueno, durante prácticamente mi última etapa hemos estado en la parte familiar, especialmente en el tema de equipamientos de espacios laborales. Si me tengo que definir, me definiría como un especialista en equipamientos de espacios laborales. O sea, ponemos en marcha todo aquello que sea necesario para que las empresas funcionen. Yo viví la etapa del boom, inmobiliario en España, el crecimiento rápido, locura. Igual que lo vivimos, sufrimos la caída. Realmente caímos a los infiernos, pasamos de crecer exponencialmente cada año, metros cuadrados en personal, a caer en el 2009, hubo realmente una crisis brutal. Y entonces a partir de ahí, en nuestro caso, pues decidimos internacionalizarnos, empresa pequeña, internacionalizarnos, y pues decidimos coger países, lo que yo digo, países muy sexys: Marruecos, Algeria y Nigeria. Vinieron por situaciones diferentes, gente que conocíamos y tal, y la verdad es que durante los 4 o 5 años post-crisis estuvimos trabajando estos mercados que eran emergentes, simplemente que nos teníamos que adaptar un poco a ello. De todo esto podría hacer un máster y yo creo que con el tiempo acabaré haciendo un libro, porque realmente, claro, cuando hablamos de Nigeria, por ejemplo, Nigeria es África negra, o sea, la África negra, pongo un ejemplo siempre muy tonto, en uno de los proyectos donde había que subir pues toda una serie de tableros a los edificios. El equipo que tenemos ahí abajo subían los tableros en la cabeza. O sea, es verdad, yo no tengo fotos, tengo fotos donde la gente realmente subía. Todo esto sirvió realmente para experiencias. Realmente pasamos toda la crisis un poco internacionalizándonos, trabajando fuera. Y luego entonces en 2009 por una situación pues tuvimos que cerrar, hubo un cierre de empresa. Seguimos continuando y bueno, seguimos siempre en el sector, con lo cual mi vida, digamos, en la última etapa larga siempre ha sido en el sector. Me gusta el sector, creo que es un sector dinámico, aun siendo lento y perteneciendo a construcción, es un sector dinámico y post-COVID realmente pues se aceleró todo, para bien y para mal. Y luego hablaremos un poquito, pero creo que el COVID nos ayudó por un lado y también nos desayudó, nos complicó un poco más la vida a nivel de los que hacemos espacios laborales. Ahora que hablas de la creación de espacios confortables y competitivos, ¿qué factores consideras esenciales para cubrir el equilibrio entre el diseño y el equipamiento?
A ver, factores, al final todo esto siempre depende de las empresas, de cada compañía. Realmente hay que estudiar muy mucho la compañía, pero primero yo siempre digo la cultura de empresas. Es muy importante hablar con CEOs, hablar con los responsables para ver exactamente qué quieren hacer en su compañía, ¿no? O sea, exactamente cómo lo quieren enfocar. ¿Qué nos pasa hoy en día? Que hay realmente una variedad de productos muy amplia, de todos precios, de todos los colores, con lo cual hay que encajar muy bien el producto con la empresa. Y eso ahí realmente pues hemos ido mucho de la mano para que nos definan ellos exactamente necesidades y poder trabajar. No es lo mismo sectores, empresas, actividades, con lo cual vamos muy alineados realmente con lo que sería dirección o los responsables un poco de implantación para poder trabajarlo. José Antonio, la sostenibilidad es un tema cada vez más relevante en el diseño de interiores y prácticamente en todos los sectores. ¿Qué dinámicas implementáis para asegurar que los espacios que vosotros diseñáis son, digamos, ambientalmente responsables? A ver, lo primero es que prácticamente con todos los fabricantes que trabajamos, mobiliario, mamparas, pavimentos, lo que sea, realmente ya están totalmente certificados, por un lado. Con lo cual, digamos, el fabricante ya está, o sea, ya están implantándose hace tiempo. Lo segundo es que al usuario, por ejemplo, pues a las direcciones de empresas, las palabras huella de carbono, cradle to cradle, economía circular, ya le son palabras cercanas, con lo cual ya no, o sea, ya es fácil, entre comillas, el poder explicarle, pues oye, es que pues si esta mesa, este puesto de trabajo, pues ha de ser de este fabricante para poder cumplir, se ha de hacer así, ¿no? BREEAM, o sea, yo creo que estamos ya en una etapa, digamos, hemos tenido una primera etapa de introducción de lo que sería el entorno sostenible, lo que sería la economía circular, y ya estamos realmente en una etapa donde estamos implantándolo y la gente lo entiende. Es importante también, y abro también una línea de trabajo importante que será futuro, sería realmente lo que es todo el tema de recuperación de material, y me explico. O sea, las empresas, la mayoría de empresas hoy en día ya requieren en su book que de entre un 20 y un 30% de su producto sea recuperado. Con lo cual se está creando una línea de trabajo, y ahí estamos muy activamente trabajando, para lo que sería proyectos donde realmente pues, se recupera productos de otros entornos. Uh-huh. Esto me va a matar porque no recuerdo el nombre y nos invitó aquí a la inauguración de... Sí, Óscar Fuentes. Óscar Fuentes, que estuvimos hablando con él precisamente un poco de esto, ¿no? De nuevas metodologías a la hora de la construcción, del free living, del co-living, o sea, de espacios abiertos, llenos de luz, y creo que sí que ha cambiado un poco la dinámica hacia ahí, porque antiguamente pues el despacho del director de la empresa era un despacho cerrado a puerta cerrada y que nadie lo vea, y ahora cada vez los espacios son como más abiertos y más cristaleras, ¿no? Correcto. A ver, sí, o sea, a ver, es que realmente, a ver, yo que soy un poco dinosaurio del sector, y me defino dinosaurio por la antigüedad, claro, hemos vivido un poco todo. Hemos vivido la etapa de todo cerrado, absolutamente todo cerrado, o sea, lo que tú dices, ¿no, Iván? O sea, el despacho del director, cuanto más cerrado, mejor. Porque, lógicamente, ahí pasarían cosas tan importantes que nadie quería que verse. Hemos pasado esa etapa, luego tuvimos una etapa bastante de crisis, que yo digo, del sector, porque todo se abría, el open space. Llegaron los americanos y nos dijeron que todas las paredes había que tirarlas y crear grandes espacios, con lo cual el mundo del espacio cerrado desaparecía y aparecía todo amplio. Y durante muchos años pues se ha convivido con eso. Se ha visto, lógicamente, que no funciona, que tiene que haber espacios íntimos para tomar decisiones. Aparece un COVID. El COVID automáticamente nos dice que no, ya es que ni espacios cerrados ni abiertos, todos para casa. Entonces todo el mundo en casa. Pasamos el COVID, claro, nos damos cuenta de que en casa, pues hombre, pues en casa es que no tengo todos los recursos. Ya no es tan cómodo como pensábamos. A ver, realmente el sector ha ido cambiando. Luego hablaremos también posiblemente de players, hablaremos de coworkings, hablaremos de business centers, explicar un poquito quizás la evolución de cómo hemos evolucionando hacia espacios muy flexibles. Pero sí, realmente, o sea, si cogemos los 20 años últimos, realmente, a ver, el sector ha tenido una transformación importante a nivel de espacio. Me guardo un poco también, y esto es un poco también, creo que también ha de ser un poco la tendencia hacia donde tenemos que ir. Teniendo en cuenta la tensión que tenemos de vivienda en Barcelona, estamos a la espera que desde la administración pública se comience a
hablar de cómo crear o cómo legalizar o cómo dar normativa a los espacios de oficinas que están vacíos para convertirlos en viviendas. Yo creo que es un ejercicio que hay que hacerlo también para acabar un poco de cerrar el círculo quizás del sector y aportar también desde el sector, digamos, un espacio que hoy en día no hay. Ahora que nos hablas y aprovechando que nos estás hablando de este cambio, ¿no?, que hubo post-COVID con el teletrabajo, y en el momento que nos encontramos ahora, que quizás estamos utilizando ese modelo más híbrido, ¿no?, de teletrabajo y oficina, ¿cómo ha cambiado tu enfoque, vuestro enfoque a la hora de crear, ¿no?, esos espacios laborables para adaptarse a esas formas de trabajar? Bueno, yo que tengo una visión un poco empresarial, me pongo la parte quizás más business, debo decir que el COVID ha traído un dolor de cabeza enorme a lo que son las empresas y a lo que son los gestores de personal, que hoy en día son Chief Happiness Officer. Sí. Ahora ya les vamos a Chief Happiness Officer. Y digo dolor de cabeza porque, claro, o sea, el COVID nos ha enseñado de que pues, en casa trabajábamos bien, y estábamos cómodos, estábamos bien, ¿no? Claro, el COVID también ha enseñado de que a los equipos, cosas que antes se daban por hecho, desplazamientos, tiempos y tal, ahora pertenecen a su espacio natural del día a día, con lo cual no quieren perder eso. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos sobre todo con los departamentos de recursos? Pues que hay que aportar valor. O sea, no vale tener, y luego pondré un ejemplo, no vale tener el mejor espacio en Barcelona, porque el mejor espacio en Barcelona, si la persona vive Mollet, Montornès o no sé, me invento, o Terrassa, pues quizás no le aporta que tengamos el gran edificio en Vía Augusta, donde, con todos los respetos del mundo, pues es muy complicado llegar, salvo que tengas coche o moto. Entonces, esto se está haciendo girar y realmente, o sea, ahora hay que analizar un poco los puestos de trabajo y las nuevas implantaciones pensando en los equipos. O sea, señores SIUs, señores CFOs, señores y señoras, pensemos de que hay que pensar en los equipos. No es un tema de presupuesto, es un tema de que realmente hablamos de las grandes corporaciones, tengo mi gran edificio, tengo mi corporate, pero es que resulta que mi 30% de la plantilla quizás son del Vallés. Entonces, a lo mejor lo que podemos trabajar es una línea de trabajo vía coworking e intentar desplazar a esta gente para que al final, el objetivo final, ¿cuál es? Retener talento. Y entraremos en otro debate de cómo retenemos talento, ¿no? Pues, ¿se puede retener talento con las oficinas? Sí. Pongo un ejemplo muy básico. Hace 4 o 5 meses nos llamaron para el tema de una oficina, un espacio, unos 500, 600 metros, en zona prime de Barcelona, donde tenían un problema de retención de talento, en el sentido de que había mucha rotación y la gente no quería ir a la oficina. Bueno, llegamos allí realmente pues unas oficinas en un estilo tradicional, pero ok. O sea, no el estilo tradicional no es criticable, pero en un estilo tradicional. Después de hablar mucho con ellos y conocer sobre todo qué hacéis, o sea, cuál es vuestro core business, o sea, qué hace la gente, qué hacen los equipos, los departamentos, cómo fluís internamente. Al final, fijaos, es algo muy, muy básico, pero al final, claro, era una empresa tecnológica de contenido digital y planteamos 2 cosas. Oye, vamos a implantar mesas de 240 para que puedan trabajar con 2 pantallas. Si vuestra competencia es el developer que trabaja desde casa, que no tiene espacio en su habitación, pues vamos a crear aquí un espacio donde él pueda colocar 2 pantallas tranquilamente, oye, y su taza de café y que tenga espacio. Punto 1. Luego vamos a darle espacios comunes, pero dinámicos. O sea, vamos a dar espacios comunes donde puedan entrar y salir. O sea, no pensemos en el control, pensemos en que tienen que estar cómodos y la comodidad al final no debe ser controlable. Bueno, pues mira, con esas 2 cosas, que llevan una inversión y una distribución, pues al final estamos hablando, el último día cuando hablaba con la persona, digamos, estamos en un 27%, digamos, de mejora en el sentido de hemos bajado la rotación un 27% y se ha incrementado un 30 y pico por ciento lo que sería el tiempo que la gente está en la oficina. Entonces dices, bueno, o sea, fijaos que no hay que cambiarlo todo. Hay que analizar qué le pasa a cada empresa y ver necesidades. Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, fijaos que con una mesa un poquito más grande hemos conseguido pues bajar un poco rotación y subir un poco tiempo en esto. Hay un problema grave también y serio a nivel de retención de talento en las empresas, con lo cual debemos de ayudar también un poco a las empresas a que en un momento dado pues puedan tener ratios importantes. No vale ya estar en zona prime o no en zona prime. Ahora que estás hablando de la amplitud del espacio y demás, cuando un emprendedor quiere tener un espacio para él, ¿qué es lo primero que debería considerar para saber qué espacio necesita? A ver, lo importante cuando uno emprende, la emprendeduría lleva asociada una cosa que es límite económico. Con lo cual,
y a veces participo en foros. Sé que estuvo aquí, por ejemplo, Carlos Blanco, que de hecho lo conozco, hemos estado y a veces pues me escapo a foros muy startuperos precisamente para escuchar y para también dar un poco. Sí que puede haber una parte de captación más comercial, pero sí que me gusta un poco interrelacionarme con ellos. A ver, chicos, chicas, chiques, no tenéis un budget económico muy grande, con lo cual hay que acertar y solo con una bala. Con lo cual pensemos muy bien qué queremos hacer. Ejemplo reciente, me busco un local de 220 metros en Castelldefels, entonces yo necesito 2 despachos, pero los otros 3 los convierto en coworkings porque así, o sea, no, esto no va. O sea, si necesitas para tu actividad diaria 50 metros, pues 50 metros, no pasa nada. Y si esos 50 metros no ha de pasar por un local, pues vámonos a un coworking. Y en un coworking pues prácticamente tienes todo a tu alcance, ¿no? Es decir, yo sí que digo, una primera parte es seamos muy prudentes a nivel económico porque al final estamos muy influenciados con muchas cosas, vemos muchas cosas en el día a día, o sea, todas las redes sociales nos aportan mucha cosa, pero luego la realidad es que, oye, si haces bolígrafos y quizás no necesites cosas que no son necesarias. Budget importante y a partir de luego un poco criterio personal de necesidades internas. Los entornos flexibles, ahora que estás hablando de coworkings y business centers, por ejemplo, son cada vez más populares y se utilizan más, tanto por emprendedores como ya por empresas consolidadas. ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen estos espacios para los emprendedores y para las empresas en comparación con lo que conocemos tradicionalmente? Mira, como soy dinosaurio, sigo con la palabra dinosaurio. Claro, pensar que yo soy de la época de cuando empezó todo esto, hablamos de la oficina tradicional, pues era una oficina, X metros cuadrados, donde se dividían los espacios, ¿no? Para trabajar para la propia empresa. De la noche a la mañana llega alguien que quiere realquilar un espacio y encima convertirlo para diferentes empresas. En aquella época se llamaban centros de negocios, todavía no éramos business centers, eran centros de negocios. Pensar que llevo como 20 de años en la asociación, ahora es Flex me parece, en la asociación de business centers llevo toda la vida. Entonces al final prácticamente nos conocemos todos y los conozco a todos. Pues pasamos de una primera etapa de dividir espacios, modelo colmenas, todo cerradito. Ya creo en aquel momento ya fue algo importante, pero bueno, pero ya se empezó a ver un poco que había una necesidad importante tal. De eso lógicamente se fue evolucionando, ha ido evolucionando lentamente y hoy en día, y estuve la semana pasada en dos coworkings, no es lo mismo business center, yo diferencio siempre business center de coworkings, ya me corregirán siempre las asociaciones de Flex. Para mí business center es el espacio cerrado y el coworking es el híbrido entre todo, ¿no? Pues la semana pasada estuve en dos coworkings donde realmente son como 2 ciudades. O sea, llegas allí y es que tienes todo a tu alcance. Todo es todo, ¿eh? O sea, desde te puedes hacer la comida hasta tienes por la tarde un evento de, no lo sé, de cocina, para entendernos. Necesitas un espacio de 15, 100, 200, 300 metros, 500 metros. ¿Quieres terraza sí o no? ¿Orientada o no? Si no te gusta este edificio, tengo otro edificio que te va a dar. Con lo cual, el coworking cumple muchísimas de las necesidades que tienen las empresas. Con lo cual, es algo que ya vino, está y va a seguir y sigue en crecimiento. De hecho, los coworkings hoy en día o el entorno Flex llega a tener tanta fuerza que ya se empiezan a crear edificios propios, pensados por y para coworkings y coworkers. Todo el mundo piensa en coworking a veces, cuando metamos en coworking pensamos en una mesa y una silla, que también lo hay. Lógicamente, pues en un entorno, no sé, un entorno Mollet del Valles, pues seguro que existe ese coworking que tiene pues 15 puestos de trabajo y funciona súper bien, ¿no? Pero yo cuando hablo de coworking hablo de la coworking que crea comunidades, el coworking que realmente pues se te permite flexibilizar con una tarjeta, puedes ir Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, París, Lagos, realmente, o sea, tienen una cuota de mercado importante y van a seguir funcionando. O sea, tienen un crecimiento natural muy importante. Dan servicio, importante dan servicio también tanto al pequeño como a las corporates. Pensemos que las corporates, pensamos las grandes empresas farmacéuticas, sin poner nombres, también requieren estos sitios porque al final, si tengo que colocar 300 personas en un espacio durante 2 años, qué mejor que un coworking, que luego también a nivel fiscal, y ahí son los señores financieros los que deciden, me entra lo que se llama como CAPEX, me entra como una factura y un IVA. Con lo cual, no tengo que discutir tanto con los headquarters, con las centrales, para el tema de inversiones. Es algo que va más. Para aquellos emprendedores que optan por tener una nueva implantación, ¿cuáles son los pasos clave en el proceso del diseño y en la construcción de un espacio desde cero?
A ver, yo remito un poco para atrás, ¿no? O sea, a ver, hay que pensar, o sea, ¿cuál es tu core business? O sea, realmente, ¿cuál es tu core business? ¿Qué necesitas? A ver, típico error, no voy a decir muy a menudo, pero típico error de, hola, somos dos emprendedores, realmente somos dos potencias, lo son, lo ves, lo analizas, tienen claro el modelo, tu business model, tienen claro el producto, tienen todo y tienen además unos inversores detrás porque han tenido captación después de rondas. Bueno, por favor, no nos volvamos locos. Da igual, tengáis 100 en el banco, 1 millón, 3 millones, hayáis levantado la ronda que hay. ¿Qué necesitáis? O sea, ¿qué necesitáis a corto plazo? O sea, vamos a hablar de aquí a un año. Vamos a hablar luego una línea de crecimiento a 2 años. Pero, ¿qué necesitáis? O sea, no qué queréis hacer, sino qué necesitáis. Yo sé que os gustaría montar, pues, yo qué sé, una fan room con no sé quién, porque o sea, eso puede aportar valor. Pero es que realmente os aporta valor en esa primera etapa. Entonces siempre digo, vamos a analizar, o sea, olvidaos que esta ronda de inversión que habéis captado es para esto. Vamos a analizar qué necesitáis en los siguientes 6, 12, 15, 20 meses, ¿no? Y a partir de ahí, pues se analiza mucho el qué. Y eso vale tanto el pequeño como para el grande, ¿eh? Al final es un poco de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos algo que es limitado y finito, que es el capital, y a partir de aquí lo hemos de gestionar muy bien, ¿vale? Con lo cual diría siempre, analizar las necesidades de cada uno, y a partir de aquí montar un poco un plan, un proyecto para ellos. En estos, cuando se montan en estos proyectos, la planificación financiera es crucial para cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo debería un emprendedor estructurar, siguiendo un poco lo que dices, no, tú el presupuesto considerando esas partidas, ¿no? Como son el equipamiento y las instalaciones? Bueno, pues a ver, pues un poco lo mismo. O sea, hoy en día hay muchas alternativas a nivel de espacio laboral. O sea, hay desde la alternativa básica de que yo me monto en mi casa, ¿vale? De yo me voy a un coworking, vamos a llamar un coworking básico, que me tiren de las orejas los grandes expertos, pero básico es, pues tengo 10 puestos de trabajo, me voy a un coworking ya un poco más, digamos, más técnico, donde hay realmente pues la comunidad. O sea, ¿qué necesitas? Es que voy un poco atrás, ¿no? O sea, ¿qué producto tienes? ¿Vas a trabajar una ronda? O sea, ¿te has planteado una ronda de inversión a corto o medio plazo? ¿Dispones de fondos? O sea, todo eso es importante para luego a partir de ahí analizar. Y luego, lógicamente, ¿cuál es tu actividad? No es lo mismo alguien que se dedique a call centers que se dedique al tecnológico. Si hablamos de call centers, posiblemente pues prima mucho más todo el tema de acústica, reverberación, todo el tema de transmitancia. Si hablamos a lo mejor de tecnológica, pues hablamos a lo mejor posiblemente más, pues eso, además en partidas mobiliario, en partidas de instalaciones, trabajarlas más. Con lo cual, estoy diciendo, es importante que se apoyen en nosotros, ¿vale? Más que nada porque hemos roto más cosas, o sea, no han de vernos como un coste, sino como una inversión a medio plazo. Y a partir de ahí, digo, muchas veces lo que digo, o sea, un café a veces, pues, oye, te resuelve un problema a 6 meses vista, Es de todos sabidos la agilidad de la administración pública en este país cuando vas a montar rapidísima un negocio. Para que este complejo, o sea, que tienen para las licencias y demás, se les mitigue bastante, ¿qué recomendación le darías a un emprendedor para agilizar el trámite y poder abrir en tiempo y forma? Que esto es... Que no haga nada sin llamar. Es decir, a ver, hola, tengo un local, vamos a ver el local, ¿a qué os dedicáis? Hacemos esto. Pues no cumple. ¿Por qué? Porque es que necesitas rampas, necesitas elementos de tal, necesitas ratios, necesitas doblar espacios de vestuarios. ¿Y qué hago ahora? Pues buscar otro. Ya, pero es que yo ya tengo apalabrado y es muy complicado. Bueno, pero es que esto no cumple para lo que tú quieras hacer. Llamarnos antes. Oye, mira, que tengo 3 locales. Bueno, no pasa nada. Oye, mira, para este pequeño estudio vamos a cobrar un ticket medio de, venga, 150 euros. Y hacemos un análisis muy rápido de tal. Analizamos el espacio, analizamos dónde va. No es lo mismo ayuntamiento A que ayuntamiento B. No es lo mismo para la actividad de quiero hacer trasteros que quiero hacer otra actividad. Analizamos y a partir de entonces ahí empezar a buscar lo que es el tema del emplazamiento y el local. Pero no hagamos al revés. No nos llames cuando ya tienes el local, porque es complicado. Con lo cual siempre diría, hacer la llamada un poquito antes de tiempo, intentar un poco hacer esa consulta de tiempo, precisamente para luego poder tener la posibilidad de elegir, porque a veces es que no puedes elegir. Y es una pena porque a veces incluso cuando nos plantean 2 opciones, oye, mira, tengo estos 2 locales, estos 2 emplazamientos. Oye, pues mira, cógete que este ya está en un 70% equipado,
y te va a resultar mucho más económico a medio plazo que no este otro que has de hacer toda la inversión inicial. Pensemos antes, o sea, antes de ejecutar, pensemos en analizar. Esto, Monse... Es muy fácil la teoría, cuidado. La teoría no, es muy pero fácil. si te das cuenta, replicamos consejos con diferentes personas. O sea, cuando hablamos con Pelayo, antes de En firmar diferentes nada... sectores. Claro. Sí, pero los errores son los mismos porque somos humanos. Si es que al final, o sea, el ser humano tropieza, ¿cuántas eran? 300 veces en la misma piedra, ¿no? Hasta que no estamos aquí. Pues, o sea, uno que ya ha vivido, o sea, te das cuenta que es que replicamos los mismos errores en los diferentes sectores. Y cuando vas a veces a conferencias, que te crees que te van a cambiar la vida, te dicen, no, pero si esto ya lo sabía yo, ¿por qué me lo repetís? Bueno, pues porque a veces nos olvidamos estas cosas. Sí. Y respecto a esto de las licencias y demás, aprovechando lo de Óscar Puente, que es que el otro día hizo un post en LinkedIn con Endesa que lleva 6 meses para que le pongan un punto de luz. O sea, sí. Y le iba a escribir y le iba a decir paciencia porque sé por lo que estás pasando, porque en mi casa, para poner el punto de luz en mi casa... Ya no hablamos del entorno industrial, ¿eh? En el entorno industrial, que también lo llevamos, no sé, quiero montar una línea de precocinados y necesito gas. Pues vamos a contar cuántos polígonos hay con gas o agua. Bueno, pero necesitas agua de un grifo o agua, no, necesito agua. Claro, vamos a ver si la presión llega o no llega. Es decir, claro, cuando estamos en entornos más terciarios, oficinas retail, todavía yo creo que salimos y salvamos un poco la tal. Pero cuando andamos en industrial, esto ya es terrible. O sea, es terrible porque polígonos que estén adaptados, y aparco el tema de transporte, que esto ya es para hablarlo también en otro post, pero polígonos que estén adaptados a necesidades de industrias, cuidado. No, es que los polígonos de este país necesitarían un repasito todos. Sí, porque además las necesidades industriales también han cambiado, con lo cual sí. Pero necesidades primarias, o sea, hablo de luz, gas, hablo de algo básico, no hablo de, o sea, te diría que hace quizás pocos años todavía se hablaba de fibra, esa cosa que sirve que vaya más rápido todo. Y no lo hago como crítica, lo hago como realidad, O sea, a partir de aquí luego podemos meterle una capa de más o menos crítica, pero sí que en el tema industrial, por ejemplo, es importante. Bueno, el tema de la fibra, te diría que a muchísimos polígonos de fuera de Barcelona no llega. No lo tienen. Pero entonces, claro, o sea, aquí de Barcelona, centro o periferia, sí, vale, exacto. pero vete a 20 kilómetros de Barcelona y te diría que la mitad de los polígonos... Sí, los que están en zona metropolitana sí que claro, los primeros están cinturones, cubiertos, pero los otros... Primeros cinturones quizás, segundos cinturones no. Pero entonces, ¿cómo queremos descentralizar? ¿Cómo queremos convertir una Barcelona en... me pongo en modo crítico porque es que he dado muchas vueltas ya por Europa y he visto muchas ciudades, he hecho muchos modelos. Entonces, claro, ¿cómo queremos descentralizar algo si es que tampoco le ponemos mucho remedio ni recursos? O sea, entonces, a partir de ahí, a ver, si para el inversor que viene aquí quiere montar algo, si muchas veces le da igual hacerlo en Llinars del Vallès, un pueblo perdido dirección Gerona, que montarlo, yo qué sé, en Tarrasa, por decir algo. Pero si no está habilitado, pues al final prefiere a lo mejor irse pues a otro sitio. Digo que es una realidad que nos encontramos, y la industria y tal sufre un poco más todo esto. Uh-huh. El diseño de las oficinas está en constante evolución. Lo hemos hablado un poco al principio, que hemos ido pasando un repaso. ¿Qué tendencias son las actuales y qué modelos de oficina consideran más beneficiosas para los negocios? A ver, hay una palabra que es muy divertida, pero que es muy tal, que es flexibilidad. Entonces, claro, la flexibilidad bueno, es que es muy bonita la palabra, pero claro, pero eso implantarlo no es tan fácil. Entonces, claro, flexibilidad hace 20 años era que yo tenía un edificio de no sé cuántas plantas, 14, 15, 25, y me venían empresas a cada planta, necesitaba poder cablear por el suelo y apareció una cosa que se llama el suelo técnico elevado. Entonces ya las empresas podían cablear y podían, entonces los gran tenedores, los landlords, los propietarios, tal. Claro, y hoy en día la flexibilidad es a todos los niveles. O sea, quiero un bolígrafo que 4 colores, 5 colores, o sea, quiero todo que sea muy flexible, porque además es que todo es muy cambiante y muy rápido. Entonces, hoy estamos aquí, pero es que de aquí a lo mejor media hora hay que unificar esta sala con aquella, porque es que tenemos una reunión o tenemos una entrevista o una sala de 15 personas, con lo cual, 15 personas. Con lo cual, hay que crear algo que divida el espacio flexible. La flexibilidad tiene que haber otros niveles. Pero además también, como todo es tan flexible, necesitamos que no quede nada fijo. Claro, yo no quiero algo que lo ancle al suelo y a la pared, porque entonces, claro, el propietario se me queja cuando me vaya. Entonces necesito elementos que sean flexibles, phone books, o sea, todo aquello que digamos que en un momento dado me lo pueda coger y llevar en una mochila y llevármelo a otro sitio. O sea, flexibilidad. Claro, cuando hablamos de flexibilidad aparece otra cosa que es
budget, presupuesto. Claro. Con lo cual tenemos que mantener un equilibrio entre qué queremos hacer y que se pueda pagar. O que se pueda pagar o que realmente valga la pena pagarlo. Con lo cual hay que siempre estamos en los equilibrios de entre el producto que hay que elegir realmente y el presupuesto que hay para el producto en sí. Tengo una duda con esto. O sea, todo el mundo quiere flexibilidad y esto es algo que venimos ya desde hace mucho tiempo, pero realmente luego te vas a un coworking que a mí me parecen buenos espacios, pero tampoco son tan flexibles. O sea, realmente es como bastante rígido, una zona abierta donde trabajar de manera compartida y si te quieres aislar para hacer una llamada tienes una cabina que tiene 1 metro. Sí, pero entonces, queremos cierta flexibilidad, pero... Iván, te pasa como a mí, somos de pensamiento español. Claro, tú ahora imagínate este chavala de 25, 27, 30, que viene de fuera, que lo han incorporado para aquí. Mira que estamos en Barcelona. Hablo Barcelona, Madrid es diferente, pero hablo Barcelona. Claro, nuestro nivel de equipo extranjero en Barcelona es altísimo. Con lo cual, claro, si quieres ofrecer, vamos a llamarle valor añadido a gente que viene de fuera, extranjeros sobre todo, que están de paso puede ser desde 1 mes hasta 5 años. Claro, al final estos espacios les es muy cómodo. Yo llego aquí y conecto contigo que también eres de Finlandia. Ostras, somos 2 finlandeses, nos hemos conocido aquí. Nunca vas a encontrar un finlandés si no es en un coworking. Si aquí en Barcelona son 20 finlandeses, pues los encontrarás en un coworking posiblemente. Claro, esa flexibilidad es la que ofrece el coworking a nivel, digamos, de equipos de trabajo. A ver, no nos engañemos, sigue siendo un espacio rígido, ¿no? Pero claro, si nos ponemos en el modo tradicional de oficina, de oye, pues mi despacho, mi tal, versus todos espacios abiertos, compartiendo colores, formas, dimensiones, eventos, claro, pues, es mucho más cómodo estar allí pensando sobre todo en ese perfil de gente. O sea, sí que es verdad que los coworkings tienen unos límites, que es cuando ya hay un crecimiento de empresa, que dicen, oye, mira, necesito 500 metros, y ya no me puedes ofrecer ese servicio porque ya te colapso o te hago una ocupación muy grande, ¿no? O sea, que los coworking tienen también sus límites, ¿no? Pero sí que es verdad que ofrecen para un perfil de, digamos, un espectro más joven, entre 20 y algo y tal, algo que las oficinas tradicionales hoy por hoy no lo hacen. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que no deja de ser todavía un espacio... A ver, de hecho en los coworkings conviven, lo que yo digo, conviven lo que es tendencia con espacios 100% tradicionales de empresas... químicas o farmacéuticas que dicen yo quiero 200 metros, pero 200 metros tradicional, mi mesa, mi silla, mi tal, simplemente que lo quiero aquí por ubicación. O sea, pues yo creo que ahí se juega un poco pues entre factores, ubicación, vamos a llamarle entornos de ocio, la comunidad que creas, bueno, es un conjunto de cosas. Pero sí, yo con mi mentalidad también a veces pienso, con el tiempo lo he ido un poco desarrollando, pero a veces pienso, digo, si no deja de ser un espacio igual, ¿no? No, pero hay muchos pluses que cuando convives con ellos o estás muy contento con ellos, estás contento, realmente sí, a ver, sí que realmente aportan. No, sí. A mí me gustaría que tuvimos a una chica también que vino en representación de un coworking y se lo dije, o sea, a mí me parecen buenos espacios, pero que me hace gracia a veces la tendencia de también hay eso, mucha ¿no? moda, también hay mucha moda, cuidado, también es verdad que también somos muy de tendencias, también, o sea, si ahora Google lanza el nuevo espacio abierto X, replicamos Google porque claro, todos queremos el Google. Entonces, claro, cuidado también porque a ver, hay una parte también de coworking que es tendencia. Y lo digo otra vez como un ingeniero, de esa parte he visto los números. Al final, un espacio tradicional vale X y un coworking vale X más. Sí que es verdad que ofrecen toda una serie de capas, pero al final lo dejas también un espacio que sí, pero que desde el punto de vista económico también penaliza versus al tradicional, ¿no? Pero bueno, pero sí que viviendo con ellos, la tendencia es que dices, bueno, están cómodos. Y quizás no es lo más adecuado, pero en entornos de equipos con más jóvenes, están cómodos, están bien, retienes talento, bueno, los ubicas en zonas, los puedes cambiar, y está ahí. José Antonio, antes nos hablabas del proceso que han sufrido los espacios, de todo cerrado, todo abierto, todos en casa, luego en casa y en la oficina. En estos momentos, si hablamos en general, ¿cómo dirías que en cuestión de espacios se están transformando nuestras empresas? ¿En qué punto estamos? Yo creo que hemos pasado el punto de estamos enfadados con nuestros equipos porque no quieren venir, porque no conseguimos como empresas que vengan, y ahora ya las empresas son conscientes o somos conscientes de que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. O sea, es decir, más que si hago un espacio abierto o cerrado es
cómo consigo que mi espacio, el que sea suficientemente atractivo para que venga el trabajador. O sea, el punto ahora mismo, el punto de giro es el trabajador. Ya no es en sí, yo tengo un sitio porque es que quiero pagar una zona prime en Barcelona, sino cómo diseño todo esto para mi equipo. Entonces ahí es donde realmente entramos, es decir, bueno, un poco, o sea, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú y cómo queremos retener talento? Pongo un ejemplo. Estuve hace tiempo, hace 6 años, estuve en una conferencia, puedo decir el nombre, Siriese, ¿vale? Donde era cómo retener talento en empresas de alta tecnología. Salía un CEO donde la franja media salarial era por encima de los 100.000 euros. No había un problema salarial. Y esta empresa se dedicaba a captar proyectos para grandes empresas, ¿vale? Para corporates, claro. Le venía un grupo, le decía, oye, necesito 250 metros, 300 metros, porque para este proyecto que nos dan necesitamos tal, y me gustaría céspedes y tiendas de campaña. Si quieres que nuestro equipo, porque todos son líderes al final, trabajemos aquí, necesitamos esto. Al final, si tu core business como empresa necesita esto, y al final dependemos de las personas, pues hay que darle, hay que dárselo, o sea, hay que hacérselo fácil. Sí que he visto desde fuera yo tengo que poner aquí un césped y 30 tiendas de campaña, pues sí. Sí, luego veremos qué hacemos, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay que hacerlo, porque al final es que eso es lo que marca un poco la diferencia, versus, no, yo no pongo césped, no pongo tiendas de campaña, que esto se convierta aquí en una comuna hippie. Bueno, pues entonces corremos un riesgo como empresas de que no retengamos talento y se nos vayan. Y en el in-between que yo digo, pues hay que moverse. Con lo cual, tendencias que el trabajador, si no se le aporta un añadido, no quiere ir a la oficina. El híbrido 2-3-3-2, cuando hablas con ellos en petit comité, te siguen diciendo, pero ¿yo qué hago? Yo llego a mi edificio, una app, la app me ofrecen la silla 24, pues que la 24 de la planta 2 cuando yo soy de la planta 5 porque mi equipo está en la planta 5. Hostia, ¿para qué sirve esto? Si tengo que al final estar tratando con el equipo financiero cuando yo soy marketing. Ya, pues, entonces, visión de empresa. Oye, pues hemos montado una super app que el algoritmo es más potente que Google y los distribuye. Sí, pero es que no es lo correcto. Entonces, claro, no quieren venir a la oficina. Porque ¿qué le aporta a la oficina? Ahí hay que seguir trabajando. Parte positiva. Lo que son los stakeholders ya son conscientes de que hay que trabajar muy mucho pensando por y para ellos. Guste más o guste menos. Y lo negaré delante de la audiencia, ¿eh? Pero es así. Ay, perdón, Di. Que esto que comentas de la reserva de mesa, me lo encontré el otro día en una... Es un clásico. No lo había visto en mi vida, ¿eh? Es un clásico. O sea, había visto oficinas donde no tienes mesa asignada y tú llegas y tal. Sí. Pero el otro día fui a un sitio y tienen muchísimos trabajadores y hablando con persona responsable que estaba allí me decía, dice, dice aquí, dice, vienen el día que quieren y tal, dice, entonces tienen numeración, reservan la numeración y se sientan en el sitio que han reservado. Y me quedé un poco de decir, eso, ¿no? Si reservo yo un sitio y al lado tengo a alguien que no pertenece ni a mi departamento, que ni siquiera lo conozco y tal. No sé, pero porque el concepto hot desk, que esto sería el hot desk, o sea, el hot desk, así, tal, o sea, creo que hoy por hoy también sigue siendo un poco equivocado. Que luego, cuidado, luego nos autoengañamos y metemos un team building fantásticamente chulo, para intentar hacerlo tal. Eso sí, lo hacemos a partir de las 5. Porque para todos aquellos que viven en el Vallès Oriental, la empresa está en el Baix Llobregat, va fantásticamente mal porque nadie quiere hacerlo. Entonces, claro, vuelvo otra vez al coworking, que no es que le tenga especialmente cariño al coworking, porque yo soy más del business center, pero es que el coworking, si cada 2 días haces eventos, hoy haces cocina, mañana haces lectura y pasado haces tal. Claro, es que eso es muy chulo para los que están dentro. Pues digo que hay que seguir trabajando, pero la parte positiva, o sea, ya hay mucha conciencia, hay plena conciencia de que realmente hay que trabajar los espacios pensando por y para mis empleados, mis equipos. Dices que hay mucha conciencia, que ya se conocen el vocabulario. Conciencia, no realidad. O sea, sí. Lo hay que ejecutarlo, hay que bajarlo a la tierra. Eso te iba a preguntar yo. Hay que bajarlo a un ground. ¿Hay empresas a las que llegas y todavía tienes que evangelizar? Muchas. Muchas. Lo positivo de Barcelona es que estamos en entornos muy internacionales, entonces, claro, cualquier empresa que conozcamos, desde lo que empieza por TIC y acaba en TOC, desde la que empieza por Google y acaba en Gel, están aquí. Entonces, claro, siempre hay algún amigo conocido, familiar, que trabaja ahí y te explica sus cosas. O sea, pues yo estoy en un sitio que hace esto, que hace lo otro. Pero claro, cuando eso lo llevas
a tono un poquito más macro Cataluña, Cataluña pyme, pyme patrón, negocio familiar, grande, pequeño, mediano. Pyme puede ser desde 0 hasta 500 personas, si no recuerdo mal. Y una pyme con 500 personas ya es una empresa. Claro, hazle, venga, y sumo uno más, ubicación, Vilablareix, pueblecito encantador de Gerona. Sí. Claro, cuando esto lo quieres meter, pues claro, hay que evangelizar. Pues sí, hay que evangelizar. Estuve hace 2 semanas, estuve en un proyecto interesante de 2.000 metros de oficinas en Cardona. Cardona, para los que no sabéis, es eso, yendo hacia arriba, hacia los Pirineos, para entendernos, está por ahí arriba. Y se dedican a robots. Resumo muy rápido, artificial, robots. Y hablaba con el CEO, tío muy campechano, decía, oye, en este pueblo, que sois 4, yo que vengo de la Gran City, sois 4, ¿cómo lo hacéis? Le decía, pues muy sencillo, formando. O sea, somos una gran máquina de formar a gente y entonces formamos y retenemos. Este era consciente de lo que ya tiene, pero hay tanta gente que no, con lo cual, pues sí, hay que seguir evangelizando. Es lo que hay, forma parte del business, que yo digo. O sea, hay una parte de doctrina que hay que seguir adoctrinándolos. Con lo que comentas de los coworking, que lo que te decía, yo estoy bastante de acuerdo, pero ahora lo estaba comentando fuera de antena. Creo que tienen un problema, o sea, si te quieres coger un coworking de manera mensual y demás, me parece como una tarifa muy básica y muy sencillo. Ahora, como quieras coger algo adicional, o sea, pasan con un hacha. Ya. Bueno, o sea, ahora lo estaba comentando fuera de antena. El día 11 estábamos mirando uno que no voy a decir el nombre y tienen un pase de día que vale 15 euros. Y pensamos, bueno, pues cogemos el pase de día, somos 4, pagamos 15 euros cada uno, cogemos el pase de día, entramos con el fotógrafo, nos hacemos sesión de fotos y tal. Entonces lo ponemos en conocimiento del coworking y nos dicen que no, que 250 euros la hora, mínimo 3 horas. O sea, no nos con engañemos. 750 euros No te pago el año. Claro. A ver, no nos engañemos. El coworking es un negocio que coge un espacio, le da una serie de capas y a partir de ahí pues genera un importe a partir de ahí. Con lo cual, un coworking por naturaleza es más caro. Siempre es más caro. Luego, a partir de ahí, claro, tienes que analizar cuál es el coworking, porque, claro, si yo quiero el coworking más chuli, que está además, no sé, en Plaza Cataluña, porque además tengo tal, claro, esta gente ya sabe hacer los números y dicen, hombre, tú vas a pagar ubicación. No te lo dicen en la tarifa, porque no te pone, pero la ubicación te dicen, te voy a cobrar también ubicación. Se ha de pensar muy bien cuándo necesito un coworking. Es que la palabra coworking parece que todo el mundo habla coworking. No, es que, a ver, yo puedo estar en un coworking si vivo Mollet, pues puedo coger un coworking de Mollet también, no hace falta, vosotros estáis aquí, hay coworkings en la zona donde posiblemente pues no tienen, o sea, hay diferentes niveles de coworkings. Claro, o sea, hay un poco también ver necesidades. Sí que es verdad que donde estáis, por ubicación, pues claro, todo lo que está alrededor, como es una zona prime, pues todo lo que hay, pues todo lo que tocáis prácticamente es oro o platino. No, pero yo ya no es tanto el precio de la mensualidad del coworking, es el servicio adicional de todos los coworking que más o menos funcionan todos en este estilo, pero que me sorprende que dices, sí, es caro, si voy a entrar, es caro. Voy a entrar un día a trabajar son 15 euros, si voy a entrar ese día con un tipo que me va a hacer 4 fotos y vamos a estar 1 hora allí, me cobras 250 euros y dices... Pero fíjate, no sé, a lo mejor es el flash que te está fundiendo las mesas. Fíjate que ahí además el proceso es un proceso más comercial. O sea, te hago una captación, hola, 15 euros. Hostia, uy, guay. Ahora, si logramos, o sea, si compro el coche, pero si le quieres, como antes decía, si quieres el radiocassette, para lo que no sabéis, un radiocassette es música antigua. Pues entonces automáticamente te cobramos 3 veces más de lo que vale. A ver, te están captando y hacen una labor de captación muy agresiva. Oye, 15 euros, joder, esto está muy bien. Pero claro, luego lógicamente te voy a cobrar todo lo demás. A ver, es un negocio que al fin y al cabo lo que hace es, sé que es una palabra no muy tal, revenden un espacio, al final de alguna forma gestiona ese espacio ofreciéndole capas. A ver, lo han de cobrar y lo cobran correctamente porque por suerte pues pocos coworkings y entornos flex cierran, con lo cual hacen bien, tienen su demanda y siguen creciendo. José Antonio, un poco para ir ya finalizando, ¿qué consejo práctico le darías a los emprendedores que están en proceso de
establecer su espacio de trabajo. A ver, que piensen lo que yo digo, que piensen en grande pero que trabajen en pequeño, es decir, pensar en vuestras necesidades del día a día. O sea, no olvidarse un poco o intentar un poco blindarse de lo que se ve por ahí. Es decir, a ver, si uno está empezando, sé que es muy bonito los Amazon, los Google que empezaron en garajes y tal, pero si has de empezar desde casa, empiezas desde casa. No pasa nada. Si de ahí has de saltar a tal, a un coworking de 5 puestos, sigue sin pasar nada. Si ya después de 5 puestos ya dices, necesito ya un espacio de 50 metros, vamos a invertir dinero en una silla, no en una mesa. Porque al final una mesa es con todo respeto, o sea, los fabricantes de sillas, de mobiliario, perdón, pero al final es un sobre con 4 patas. En cambio una silla, pues sí que en un momento dado, o sea, esos 30 euros que pueden bailar, 50, 30, 40, inviértelos en lo que realmente para ti es importante. Con lo cual, a ver, ¿el espacio es necesario? Sí es necesario, no es como herramientas más tecnológicas que sí son más necesarias. Hay que ver cuándo, o sea, ir analizando exactamente en cada momento qué necesito para todo. Y blindados un poco, bloquear un poco de lo que viene de fuera. O sea que prudencia, ser conservador en sentido, optimizar sobre todo tema de cash, que es importante, y a partir de ello pensar en grande, pero trabajar en pequeño. No, si te fijas un poco en lo que decías tú antes, siempre es el mismo consejo. Bueno, empiezas en escala con tu negocio un poco, claro. Y ves poco a poco y... Pero es que caemos, o sea, es que caemos y lo ves, y hemos caído y ves cómo caen y ves que son errores que se cometen. Entonces, claro, yo siempre digo, es que deberíamos cada día por la noche antes de irnos a dormir, pues leer nada, 3 líneas para recordarnos que esto forma parte. A ver, también es verdad, la parte positiva es que si no hubiera estos errores, pues lógicamente tampoco avanzaríamos, con lo cual se aprende 1000 veces más de un fracaso que de un éxito. Entonces a veces hemos de no acertar para aprender y luego acertar. O sea que no es fácil emprender, Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que cada vez más tenemos más opciones, porque yo pienso hace 10 años atrás, no mucho más, 10, 15 años, era mucho más difícil encontrar estos espacios que encajaran cada vez más. Puedes encontrar y en más zonas, incluso en zonas que no son tan céntricas. Estamos empezando a descentralizar todo el tema de coworkings, se están haciendo incluso coworking rurales, es decir que poco a poco vamos dándoles ayuditas a que esto puede ser así. A ver, hay una cultura muy importante que ha venido también en los últimos años también, que es esa cultura o sea, yo siempre digo, palabra empresario, palabra hombre de negocios, palabra emprendedor, palabra startup. Claro, o sea, entre empresario y startup hay un mundo. O sea, hay palabras que todavía no suenan mal. El otro día me preguntaban en una notaría, ¿y tú qué eres? Yo decía empresario. Y es aquello, nos reímos porque, ¿sabes? Ya tenemos todos una edad y, o sea, empresario, suena mal. O sea, es que suena mal, en este país suena mal. Por suerte, no hay una corriente americana muy importante donde los chavales emprenden. Y eso es bueno. O sea, al final, emprender es bueno. Hay equivocaciones, se crean ecosistemas, pero es bueno para una sociedad que haya emprendimiento. O sea, entonces yo creo que es muy bueno porque además hay que ofrecerles, al ecosistema tiene que darle de todo. Entonces, una parte del ecosistema es pues espacios. Y en ese sentido, pues, te están llegando todos los entornos flex. Y yo creo que vamos por un buen camino. Sobre todo Barcelona, quizás. Hoy en día en España tenemos Barcelona, quizás. Barcelona, Málaga-Madrid, no sé si diría Madrid-Málaga o Málaga-Madrid, es muy grande también, pero realmente ya se están Málaga quedando... se está posicionando muy bien. Está funcionando muy bien también, con lo cual realmente pues ya hay pools, ya hay polos importantes de emprendeduría donde realmente dices, bueno, pues bien, pues podemos empezar ya a hablar de combatir o competir, digamos, pues con una Alemania, con un Múnich, con un tal... Bueno, es importante, o sea, al final el talento crea riqueza. Pues, José Antonio, muchas gracias por haber pasado por nuestro programa. Ha sido cómodo. Y a ti, Iván, a ti te espero la semana que viene. La semana que viene. ¿Vendrás solo o acompañado? Te diría que voy a venir acompañado. Todavía vendrás acompañado. Todavía vendré acompañado. Vale. Sí. Pues Iván, contigo nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Que vaya bien. Gracias.
La inteligencia artificial, como decía al inicio, está revolucionando la medicina, ofreciendo herramientas capaces de mejorar diagnósticos, optimizar tratamientos y agilizar la toma de decisiones. Sin embargo, su integración en el ámbito sanitario plantea grandes desafíos. ¿Cómo garantizar que ésta sea segura, ética y equitativa? Un grupo de expertos de 50 países ha trabajado durante 3 años para desarrollar un marco que busca establecer principios claros para una inteligencia artificial confiable en salud. 6 pilares fundamentales guían esta iniciativa, asegurando que la tecnología no solo sea innovadora, sino también comprensible, accesible y adaptable a diferentes sistemas sanitarios. Y para hablarnos de este marco contamos con la participación en el programa de Karim Lekadir, profesor de investigación y CREA en la Facultad de Matemáticas e Informática y director del grupo de investigación BCN-AIM. Karim, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Karim, para empezar a hablar de este tema, cuéntanos un poquito qué te motivó a liderar este proyecto y a desarrollar este marco Future AI. Pues he trabajado en varios proyectos internacionales, también a nivel europeo, en varios ámbitos de salud, para el cáncer, enfermedades cardiovasculares, salud mental. Y se ve que hay interés en la inteligencia artificial, pero siempre hay también preocupaciones que quizás la inteligencia artificial también puede causar problemas en la práctica, problemas médicos, éticos, etc. Y entonces, hace 1 año, 3, 4 años, empecé a hablar con colaboradores, primero en Europa y después a nivel mundial, para preparar un método para integrar estas cuestiones éticas desde el principio. No esperar haber terminado el desarrollo de la solución de inteligencia artificial, pero hacerlo desde el principio. Esa es la idea principal, ¿no? de este método. Entonces, así empezamos y era mucho trabajo, pero al final hemos logrado proponer un método que se va a desarrollar a través de los tiempos, pero que nos da un punto para empezar a trabajar sobre estos problemas. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en la colaboración con expertos de tantos países? Creo que son unos 50 países los que han colaborado en este estudio o en estas directrices. No hubo tantos problemas. Creo que la gente estaba muy interesada en este tema, porque es un problema que existe en todos los sitios. Por supuesto, hay varios puntos de vista. De estos expertos había médicos, había ingenieros como yo, pero había también sociólogos, gente especialista en cuestiones de ética, representantes de pacientes también. Y también había expertos que vienen de países diferentes, de culturas diferentes. También eso significa que la perspectiva es un poco diferente a veces. Y es por eso este proceso duró 3 años, porque había que hablar de desacuerdos a veces y tomar en cuenta todos estos aspectos y contextos diferentes a través del mundo. ¿Por qué es importante que la inteligencia artificial, sobre todo en la salud, sea confiable y ética? Yo creo que es algo que existe para todas las tecnologías, para todos los tratamientos. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la vacuna del COVID-19, pues en general la gente tenía confianza en la vacuna. Millones de gente fue para vacunarse de manera muy rápida, pero hubo gente que no confiaba en las vacunas. Y eso existe en todas las tecnologías,
pero yo creo que el nivel de confianza era más alto para la vacuna Ujú, porque sabemos cómo hacer vacunas, ujú, sabemos cómo hacer tratamientos y porque hay estos métodos que existen desde mucho tiempo, que están reconocidas a nivel mundial y que están reconocidas por agencias de medicinas. Y el mismo falta para la inteligencia artificial. Entonces, sí, el nivel de confianza está muy alto para vacunas, pero también hay gente que no confía en estas vacunas. Es fácil imaginarse que para una tecnología nueva como la inteligencia artificial, pues el nivel de confianza va a ser aún más bajo. ujú, Entonces, porque no tenemos experiencia, es algo muy nuevo. Hacemos vacunas desde décadas, ¿no? Pero siglos, ujú, pues puede decir también. ujú, Eh, Inteligencia artificial es muy nuevo, todavía estamos aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, por eso la gente ve que hay potencial, pero también está preocupada. Entonces, necesitamos confianza. Sin confianza no va a funcionar, eso es seguro. ujú. La gente no lo va a utilizar o, y entonces tenemos que trabajar sobre este tema también. Ujú. Karim, ¿cómo se garantiza esta equidad en las herramientas de inteligencia artificial que se aplicadas a la salud? Pues nosotros lo que proponemos es al principio tenemos que tener un diálogo Ujú, con todos los actores importantes, relevantes. Entonces, antes de empezar a trabajar sobre una solución de inteligencia artificial, hay que hablar con los expertos médicos, pero también con los pacientes, los ciudadanos, para entender qué significa equidad y cuáles son los problemas que podrían causar falta de equidad para una aplicación concreta. Y eso cambia entre aplicaciones. ujú, Hay aplicaciones donde el problema puede ser el género, que hay riesgo que esta inteligencia artificial funcione mejor para hombres que para mujeres o al contrario. Y eso ya hay evidencia que a veces es así. ujú, Pero a veces para otra aplicación puede ser el color de piel. Por ejemplo, para el cáncer de piel, ujú, hay evidencia que ahora que el color de piel puede ser un factor que puede generar desigualdad en la inteligencia artificial. Entonces hay que tener este diálogo y pensar cuáles son los factores que pueden causar falta de equidad. Y y para entender el problema muy bien desde el principio. El ujú, error que hemos hecho en el pasado como ingenieros y especialistas de inteligencia artificial es a menudo hemos primero desarrollado la solución y mirado después si tiene un nivel adecuado de equidad. Lo que decimos es que hay que hacer el contrario. Primero a tener este diálogo con todos los actores y entender el problema. Y después, una vez que entendemos los factores que pueden causar falta de equidad, las soluciones las conocemos, hay que tener los datos adecuados ujú, que representan todos estos diferentes grupos, ujú. hombres y mujeres, diferentes grupos étnicos, etc. Y, y entonces buscar los datos adecuados que sean, que reflejan una representación de todos los grupos para que haya equidad. Ujú. Después hay también soluciones técnicas que los ingenieros saben utilizar, pero hay que entender bien el problema cada vez. Otra de las 6 claves que vosotros indicáis, o es otro de los 6 principios que vosotros indicáis, es el de universalidad. Eh, ¿cómo, qué implica esta universalidad en los diferentes, en los distintos sistemas sanitarios? Sí, la idea es que si tenemos una solución, debería beneficiar a todos los grupos y todos los sitios, todos los centros clínicos. Si funciona solo en un centro, en una ciudad grande y no en
un centro pequeño, un hospital pequeño, pues eso no es una solución universal. Como si tenemos una tecnología para medir el nivel de azúcar en el cuerpo que funciona solo en unos centros y no en otros. Eso sería problemático. Y es lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, también aquí hay que entender las diferencias. ¿Qué son las diferencias de contexto, de recursos que existe entre un centro en Barcelona o Madrid o en un pueblo en Cataluña o en España? Este tipo de preguntas que tenemos que mirar. A veces hay que aceptar que quizás la inteligencia artificial no está hecha para todos los sitios, no puede funcionar en todos los sitios, pero por lo menos hay que entenderlo y decirlo, y ser transparente, y decir, pues esta inteligencia artificial solo puede funcionar en este sitio. Eso significa que los pacientes podrían ser referidos a estos centros más grandes, pero el objetivo inicial debería ser de tener inteligencia artificial que funcione en todos los sitios, o en lo máximo de sitios. Otro de los puntos claves en este marco es la trazabilidad. Entiendo que punto clave en la sanidad, ¿no? ¿Cómo se aplica en IA? Entonces, la idea es que puedes tener una inteligencia artificial hoy que es robusta, que tiene equidad, que es universal, etcétera, y que funciona muy bien hoy, pero quizás en un año no funciona como hoy y su performance baja. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial tiene algo especial, está basada sobre los datos y los datos cambian a través del tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que la población ha cambiado un poco, la definición de la enfermedad ha cambiado un poco. Otra vez, utilizando el ejemplo de COVID-19, la enfermedad COVID-19 era la misma, pero en un momento había variantes. Y estos variantes, no sé si se dice exactamente así, ¿no? Que el tipo del virus cambiaba un poco. Eso significa que cambia un poco los datos y cambia cómo la inteligencia artificial va a funcionar a través del tiempo. Entonces hay que tener trazabilidad, mirar cada 6 meses o cada año que la inteligencia artificial continúa de funcionar. Para eso simplemente hay que tener mecanismo de hacer evaluación continua o periódica, como este tipo de auditing, y a tener mecanismos en los centros clínicos para que hagan eso cada, no sé, un año o algo así. Eso es la idea. Karim, ¿cómo se equilibra la facilidad de uso con la complejidad tecnológica de la inteligencia artificial médica? Eso es una pregunta compleja también, porque cada aplicación es diferente. Yo creo que no hay milagros. Lo que se tiene que hacer es desarrollar inteligencia artificial con médicos, con pacientes, en colaboración. Otra vez, el error que se había hecho en el pasado era la inteligencia artificial estaba desarrollada por ingenieros. Yo creo que hay que cambiar esto. Se tiene que co-desarrollar, no sé si se puede utilizar esta expresión, entre ingenieros, médicos, pacientes y otros actores para que desde el principio definen mejor la respuesta a esta pregunta. ¿Qué nivel de complejidad se acepta? ¿Qué nivel de usabilidad es necesaria? Etcétera. Eso se tiene que resolver para cada aplicación y para cada aplicación es diferente. También en estos 6 principios apuntáis o habláis acerca de esa seguridad o esa robustez, ¿no?, que tienen que tener las herramientas de inteligencia artificial. Sí, porque la inteligencia artificial a veces hace errores.
en particular cuando los datos cambian un poco. Entonces, inteligencia artificial es una tecnología basada sobre los datos, y si hay un ruido o un pequeño error en los datos, pues eso puede afectar el resultado. En este caso, la inteligencia artificial no es robusta. Esa es la terminología que utilizamos. Por ejemplo, un paciente hace un escáner y una resonancia. En la mayoría del tiempo funciona bien, pero a veces se mueven un poco. Eso genera un ruido en la imagen. Un poco. No es mucho, pero es un poco. Pero a veces es suficiente para que la inteligencia artificial tenga un problema y dé un resultado incorrecto. Entonces, también otra vez entender que este problema puede existir significa que desde el principio podemos hacer la lista de estas fuentes de problemas que puede existir y que puede generar errores. En este caso hay soluciones, pero hay que entender para cada aplicación cuáles son los factores de errores, los ruidos, etc. Entonces, para los datos de imágenes médicas, acabo de dar un ejemplo, puede ser el movimiento del paciente. Para electrocardiograma se pone cositas así sobre el pecho así y a veces también se mueven, eso genera errores, etc. Entonces, para cada aplicación entender cuáles son los problemas para anticipar y arreglar los problemas. Y otro de los retos creo que importantes de esta inteligencia artificial es la explicabilidad. ¿Cómo se logra que médicos y también pacientes, tú lo comentabas antes, ¿no? Que todos los actores que están en escena comprendan las decisiones de un sistema de inteligencia artificial? Eso es muy difícil también, porque estos sistemas de inteligencia artificial pueden ser bastante complejos, como habías dicho, y dar explicaciones más o menos sencillas para que se puedan entender por usuarios que no son ingenieros, pues no es fácil, pero hay soluciones. Por ejemplo, con imágenes médicas, lo que se puede hacer son poner la imagen médica y poner regiones en la imagen que están activadas durante la decisión de la inteligencia artificial, es decir, cuáles son las regiones de la imagen que la inteligencia artificial utiliza para dar este resultado. Eso ayuda a los médicos. Miran un poco, dice, pues hay algo en este área de la imagen, del tejido, y eso les gusta. Entonces hay soluciones como este. Hay otras donde se puede, por ejemplo, dar la lista de variables que contribuyen lo más a la decisión de la inteligencia artificial, con porcentajes, decir, pues la edad, la obesidad, el nivel de azúcar en el cuerpo, etcétera, dar números así. Son soluciones que existen y que según la aplicación se puede utilizar una o la otra. Y cómo decidir, pues otra vez hay que tener un diálogo con los actores, con los usuarios y pedir cuál solución es la mejor para la aplicación en cuestión. Karim, si hablamos en general, ¿qué sectores dentro del ámbito sanitario podrían beneficiarse más de este marco? Pues en general yo diría todas, pero en este momento hay áreas donde hay más inteligencia artificial que otras, en particular en radiología. Entonces yo diría en áreas donde hay un cierto nivel de complejidad. Entonces, por ejemplo, en radiología, analizar las imágenes médicas es difícil. A veces hay que mirar para lesiones que son pequeñas en un volumen de imagen muy grandes. Allí puede ayudar mucho la inteligencia artificial. Otra cosa donde podría ayudar en el futuro la inteligencia artificial es todo el área de la medicina personalizada. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una enfermedad muy grave, cáncer, por ejemplo,
hay que elegir un tratamiento. Hay varios tratamientos y hay que elegir el buen tratamiento y hay que tomar la decisión de manera rápida, porque son cuestiones de meses a veces. Y ahí, pues, los doctores hoy toman una decisión basada sobre la experiencia, pero en el futuro la inteligencia artificial lo que va a hacer es tomar muchos datos sobre el paciente y poder analizarlas y poder decir, pues para este paciente, según sus datos, sus características, etcétera, este tratamiento le va a ayudar más. Entonces, podemos personalizar los tratamientos y tener resultados positivos más temprano que lo que se está haciendo hoy. ¿Cuáles son las principales barreras para implementar la inteligencia artificial confiable en los hospitales? Sí, yo creo la barrera número 1 hasta ahora era el hecho que la inteligencia artificial era desarrollada por ingenieros, con pocas interacciones con médicos, el mínimo en general para pedir datos, Ahora hay que no desarrollar, sino co-desarrollar la inteligencia artificial con médicos, pacientes, etc. Porque esa es la barrera número 1. Barrera número 2 es quizás falta de conocimiento de este tema. A veces la gente no sabe de estas cuestiones éticas, como la de equidad, etc. Entonces, allí hay que trabajar sobre la educación y la promoción de estos temas un poco más, y para que la gente sepa que eso existe y que hay soluciones. Es solo en cuestión de aplicar estos métodos y trabajar tomando en cuenta todas estas cuestiones éticas, etc. Entonces, el aspecto número 2. El aspecto número 3 es que tenemos que hacer estudios clínicos para validar todos estos aspectos. Al final, puedes desarrollar la mejor inteligencia artificial si no tienes evidencia para que la gente crea estos herramientas, pues no va a funcionar. Es lo mismo como para la vacuna, ¿no? Cuando la vacuna COVID-19 salió, hubo muchos estudios y después la gente podrían empezar a decir, pues esto me parece bien. Es lo mismo con la inteligencia artificial y faltan estudios clínicos. No se ha hecho tantos y sería bien hacer más para demostrar que funciona. ¿Y qué papel juegan los organismos reguladores en la implementación de este marco? Pues es un papel muy importante porque nosotros somos profesores de universidad, investigadores, y lo que hemos dado son recomendaciones, pero no tenemos el poder de obligar la utilización de estos métodos. Las agencias pueden hacer eso y están empezando. Entonces, cada reglamentación es mejor que la última. Sí. Entonces, por ejemplo, el AI Act de la Comisión Europea, pues ya ha empezado a poner dentro unos de estos aspectos éticos, pero ya falta trabajo, porque no hay suficientemente detalles sobre cómo se pueden hacer estas cosas. Dicen que la inteligencia artificial tiene que ser equidad, por ejemplo, pero no lo dicen exactamente cómo se debería verificar, etc. Entonces, sí que tienen un papel importante en el futuro. Tienen poco a poco integrar estas cuestiones, estos métodos en las nuevas reglamentaciones. Karim, ¿cómo imaginas el impacto de la inteligencia artificial en la atención sanitaria en los próximos 10 años? Sí, yo creo que va a ser muy importante. Eso es claro, ¿no? Escucho a veces gente que tiene un poco de dudas, ¿no?, sobre la aplicación, pero yo creo que no hay otra opción. Se va a utilizar porque
ya se utiliza mucho en la vida cotidiana. Toda la gente utiliza ChatGPT casi de manera cotidiana. Yo creo que va a ser lo mismo en 10 años en el sistema sanitario. Por eso es importante aprender, augmentar el conocimiento y yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, eso es seguro. Habrá médicos como hoy, pero los médicos van a cambiar un poco. Van a ser médicos que utilizan la inteligencia artificial para hacer su trabajo y van a ser, espero, más rápidos, más precisos en su trabajo. Hay cosas a arreglar, pero normalmente debería mejorar la atención sanitaria en el futuro. Y Karim, ya para finalizar, ¿cuáles son los próximos pasos para la comunidad científica tras la publicación de Future AI? Sí, los próximos pasos es demostrar que este método tiene beneficios. Otra vez, el método lo que dice es co-desarrollar la inteligencia artificial con todos los actores, tomar en cuenta todas las cuestiones éticas, validar todos estos aspectos, no solo la precisión, pero la equidad, la explicabilidad, etc. Y los próximos pasos es aplicarlos, a mejorar el método un poco, demostrar que funcione, hacer educación, promoción y tener también una discusión con las agencias de regulación para que integran esto en sus regulaciones, como acabamos de hablar, etc. Entonces hay mucho todavía a hacer, es el principio y tendremos que mejorar y por eso necesitamos también nosotros necesitamos como feedback, ¿no? De ver lo que falta, lo que hay que mejorar, etcétera. Es un proceso, todavía estamos trabajando sobre eso y espero que en los años que vienen eso va a generar más soluciones que se puede confiar, que son éticas, etcétera. Pues Karim, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para darnos a conocer cómo la inteligencia artificial debe llegar al sector sanitario de una forma ética, segura y equitativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Adiós. La inteligencia artificial está transformando la administración de fincas a un ritmo acelerado. Lo que antes dependía exclusivamente de la intervención humana, ahora se optimiza con herramientas capaces de gestionar incidencias, prever necesidades y mejorar la comunicación entre propietarios, administradores y proveedores. Esta evolución permite una mayor eficiencia y transparencia en la gestión, pero también plantea retos importantes como la privacidad de los datos y la adaptación del sector a un nuevo modelo de trabajo. Y de todo esto hablaremos con Guillermo Quintanilla, es el director de marketing de Portal Pro España. Guillermo, bienvenido. Un segundo, que no te oímos. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Ahora sí, perfectamente. Guillermo, para quien aún no nos conocen, cuéntanos un poco qué es Portal Pro y qué tipo de servicios ofrecéis. Vale, Portal Pro es una empresa que acompaña tecnología con servicio en 6 países de Europa, dirigida básicamente al mantenimiento preventivo o a la gestión digital de las incidencias en las comunidades de vecinos entre comunidades de vecinos y propiedades. Lo que ofrece es, a través de inteligencia artificial, la capacidad de diagnosticar, crear órdenes de trabajo y calcular costes de reparación o mantenimiento
para comunidades y propiedades en tiempo récord. Esto permite a las empresas escalar en esta parte en la gestión y reducir costes al mismo tiempo que le dan a sus clientes o a las comunidades de vecinos herramientas para poder comunicarse mejor y tener un ratio de respuesta mucho mayor, que es lo que siempre queremos cuando hablamos de vecindarios, ¿no? Nos comentabas que operáis en 6 países de Europa, en 6 países diferentes. Sí. ¿Cómo ha sido la adaptación a las normativas, supongo, a la forma de funcionar y de vivir en los diferentes países en los que operáis? Vale, buena pregunta. Somos 6 países, la mayoría son, algunos son bálticos y luego estamos Portugal y España. Y tenemos sede en cada país justo por eso, porque cada país se gestiona totalmente de una manera. Portugal y España podemos pensar que son los más parecidos, pero luego te das cuenta de que son mundos aparte. Y bueno, hacemos un trabajo bastante profundo para entender cómo trabaja cada país, cómo se trabaja la gestión de comunidades de vecinos en cada país, cuál es la normativa, cuáles son los puntos de dolor y los puntos de valor y adaptar, digamos, lo bueno que la tecnología permite adaptarse a cada formato. Luego, dentro de cada país, cada incluso comunidad o ciudad incluso tiene sus peculiaridades. Entonces, nosotros nos basamos bastante en la adaptabilidad y en escuchar mucho a las partes para intentar ayudarles. Nos comentas que la inteligencia artificial ayuda a mejorar la eficiencia y a reducir costes, ¿no? Pero ¿cómo se traduce esto en el día a día de una comunidad de propietarios? Vale, pues te pongo casos prácticos. Sí. Nosotros estamos haciendo testeos, tenemos ya a nivel europeo operaciones en este sentido, donde, por ejemplo, una propia comunidad de vecinos pueda reportar con visión artificial incidencias en cualquier momento. Imagina que un presidente de una comunidad llega a las 12 de la noche al edificio y ve un problema en la bajante o donde sea, ¿no? Y a través de una imagen, la visión artificial de esta tecnología va a diagnosticar lo que está viendo y va a enviar a la administración un diagnóstico, un listado de tareas a llevar a cabo y un coste de mercado estimativo de lo que sería llevar esto a cabo. Asimismo, esto permite también defender derramas en las asambleas de vecinos, en las juntas, y al final lo que consigue es que los canales de información sean mucho más cortos, la información sea mucho más coordinada porque es la misma y la crea la inteligencia artificial para todas las partes, y no tenemos que, bueno, pues en algunos casos hay comunidades que todavía visitan las oficinas de las administraciones de fincas en persona. Estamos reduciendo todos estos tiempos y a un departamento de gestión de incidencias en una administración de fincas le estamos dando como un equipo que trabaja en segundo plano a cualquier hora del día, dotándole de información y haciendo gestiones por ellos. Entonces es algo que les empodera y les salva de muchas tareas manuales y repetitivas. ¿Vale? Guillermo, ¿hay regulaciones específicas que influyan en el uso de la inteligencia artificial en la administración de fincas? Bueno, nos basamos en la regulación europea como en todo. Nosotros trabajamos bastante en circuitos cerrados, es decir, que nos integramos con los administradores de fincas, normalmente trabajan con sus ERPs de gestión y nosotros, entendiendo la importancia de este canal, de la trazabilidad de la información, nos añadimos a programas como puede ser Adminet de Pragma, que trabaja mucho en Cataluña, para respetar este circuito de información. Entonces, a nivel privacidad, nosotros trabajamos con la legislación europea y luego la legislación de cada país, y luego trabajamos en circuitos cerrados de información para siempre respetar datos que al final son delicados porque estamos hablando de comunidades de vecinos. Ahora que me hablas de esta privacidad y de datos un poco más delicados, ¿cuáles son los principales retos que supone aplicar la inteligencia artificial en este ámbito, tanto a nivel tecnológico como a nivel ético?
Bueno, a nivel tecnológico es un cambio bastante grande. Mm, Digamos que lo que nosotros hacemos necesita tiempo de maduración porque venimos trabajando de una manera bastante analógica en lo que es el mm, trato de las comunidades de vecinos, y al final lo conseguiremos de manera un poco reactiva, iremos viendo que de verdad convence, que de verdad ayuda y lo iremos implantando. En cuanto a nivel ético, decir que cuando ves la información que se trata, eh, no aplica tanto en este campo una parte ética, ya que se atribuye a datos muy genéricos, como pueden ser, estamos hablando de mantenimiento físico, no hay no hay nada que que no sea publicable al final, ujú, ¿no? ujú, ¿Vale? Para que nos entendamos, estamos hablando de incidencias, de averías, de costes de mercado, de profesionales. Nosotros trabajamos siempre con profesionales que estén regulados con seguros. Entonces, al final, toda esta información es información que algún día podría ser publicable, ¿no? ujú, Y que no hay un riesgo para las comunidades de vecinos realmente. ujú. Todo lo contrario, creo que la transparencia sería importante en este caso. Todo el mundo conocemos el debate que genera la implantación de la inteligencia artificial, no solo aquí, sino absolutamente Sí, en los sectores. Y la gente se estará preguntando, ¿no? Tanta inteligencia artificial, hablando de este sector, ¿al final será necesaria la intervención humana o siempre será imprescindible la intervención humana? siempre será imprescindible la intervención humana. Ujú, La inteligencia artificial, a pesar de que ya empezamos a ver como con nosotros los primeros agentes, no solo generación de información, sino una inteligencia que hace tareas, que realiza tareas, siempre va a necesitar del ser humano para empezar a hacer cosas. El ujú, porqué de la inteligencia artificial siempre nace de la intención del ser humano de querer llegar a un punto. Entonces, yo creo que no es reemplazable a nivel de por qué se usa. En muchos aspectos técnicos, bueno, esto no lo podemos evitar mm, que reemplaza ciertos aspectos, pero siempre lo vemos como que empodera y nos lleva a nuevos escenarios, donde yo puedo hacer una tarea, ahora puedo hacer 4 en el mismo tiempo. ujú. Y quizá con un mejor resultado porque tengo una ayuda externa, pero siempre verlo así. Ujú. Guillermo, más allá de la tecnología, antes lo comentabas tú un poco, ¿no? ¿Qué cambios culturales, digámoslo así, necesita adoptar el sector para aprovechar todo el potencial que nos ofrece la inteligencia artificial? Pues el primero sería perder el miedo. Somos una cultura que cuando algo ya le funciona, pues el cambio nos cuesta. Esto Mm, no es de un sector. Hay otros países que son mucho más cambiantes o abrazan mucho más el cambio. Nosotros somos un poquito más conservadores. Pero bueno, es una parte también de nuestra cultura y la idea es perder el miedo a probarlo. Perder el miedo a probarlo porque es algo que al final se crea para beneficiar. Nosotros nacimos de la propia gestión de inmuebles. ujú. La tecnología nace de la propia gestión y de ver las necesidades que hay de digitalizar, ¿no? Entonces, creo que el mayor input es el miedo al cambio. Ujú. En toda vuestra implantación, ¿no? De vuestro sistema en una administración de fincas, imagino que por vuestra parte hay todo un acompañamiento al administrador para ayudar en esa formación y en esa adaptación, ¿no? A la nueva era digital, digámoslo así. Por supuesto, nosotros siempre somos un equipo de personas especializadas en lo que estamos poniendo en marcha y diría que cada casi negocio, cada casi administración necesita de ciertas adaptaciones a su modelo de negocio, porque lo que no queremos es reemplazar, no queremos como llenar al gestor de tecnologías diversas que tiene que estar saltando entre Mm, plataformas
sino nosotros ser una extensión de lo que ya hace que le ayude a trabajar mejor. Entonces, siempre tenemos un acompañamiento, siempre tenemos personas detrás para poder facilitar la incorporación. Y en estos momentos, si tuvieras que hacer una foto general del sector, ¿cómo crees que se está implementando la digitalización? Creo que está en silencio, pero a punto de verse el cambio de manera bastante evidente. Se están implantando agentes conversacionales que podemos pensar que pierden personalización, pero también nos dejan llamar un sábado y que nos atiendan enseguida. Tenemos que ver como Buen ejemplo personas, como ese, vecinos. porque Sí, todo el mundo tenemos que ver dice, como personas, como vecinos que nos están dando herramientas. Yo estoy conociendo muchísimas empresas alrededor nuestro que hacen en otros campos dentro de la administración, hacen también inteligencia artificial y estamos entrando en un momento de testeo, de aplicación y puesta en marcha que en breve va a llegar a todas las comunidades. Esta sería la radiografía. ¿y cómo crees o cuánto de rápido va a ir esta implementación? Porque hasta ahora sí que es verdad que la inteligencia artificial ha llegado de forma muy rápida, más que nada porque nos las hemos encontrado todo el mundo en casa. Lo que llega a la casa del usuario es lo que se mueve más rápido, como ha sido el chat GPT, por ejemplo. Todo el mundo ha conocido inteligencia artificial por todas estas cosas. ¿Cómo de rápido crees que va a evolucionar el sector concretamente? Pues creo que va a haber algunas empresas medianas, grandes que lo adopten primero. Y es verdad que en la administración de fincas hay muchísimas empresas pequeñitas que trabajan muchísimo, que están siempre a tope y que no tienen tanto tiempo para la innovación o tantos recursos. Entonces va a ser un calado de empresas grandes, bien estructuradas, que deciden apostar y esto va a ir haciendo de una manera reactiva que vayan entrando otros administradores más pequeños. Creo que va a ser ciertamente rápido en la primera parte y la segunda parte va a ir progresivamente a mayor rapidez. ¿Y cómo crees que la digitalización en general va a cambiar la experiencia de los propietarios y vecinos del futuro? Pues yo dentro de nuestro grupo, todo lo que veo es que y a nivel institucional también y universidades, estamos avanzando hacia lo que se conoce como Smart Buildings o Smart Cities, ¿no? Vamos a tener medidores de consumo a nivel hardware en las paredes de los edificios, vamos a tener tecnología que mida todo y desde dispositivos vamos a poder controlar todo lo que ocurre en un edificio, yo creo que en unos pocos años. Esto es un poco lo que va a pasar, totalmente digitalizado, información en tiempo real y control remoto sobre distintas acciones a llevar a cabo en las comunidades. Por todo lo que nos estás contando y haciendo un poco una visión de futuro, quizá vemos que lo más importante que va a ocurrir, aparte de la implementación, evidentemente, de la inteligencia artificial, es esa lectura de la cantidad de datos que vamos a obtener de todo, de los edificios, de absolutamente todo. Correcto. Cuando el término llegaba a España, la verdad que no le hacíamos caso del todo, el IoT, pero el Internet de las Cosas se basa en esto. Poder tener una tecnología asociada a los contadores de agua, a los contadores de luz, que nos dé una cantidad de datos enormes de consumos, etcétera. Esto se está poniendo muy en marcha y se va a ir conectando con la tecnología para, como te digo, tener lecturas completas, diagnósticos completos de los edificios. No, esto hace nada, hace 2 años lo veíamos, o 3, lo veíamos como un poco ciencia ficción. Y ahora ya estamos viendo los electrodomésticos inteligentes. Quiere decir que esto va muy rápido. Al final vamos a estar hiperconectados con todo. Hiperconectados, correcto. ¿Cuáles son hablando ya de Portal Pro, cuáles van a ser los próximos pasos que tenéis previstos en cuanto a expansión? ¿Queréis expandir vuestra propuesta? Sí, nosotros estamos haciendo, como te decía, pilotos para la autogeneración de incidencias por parte de vecinos o presidentes.
Estamos empezando también, queremos traer un modelo que ya estamos trabajando en Europa, que es la gestión de el autosiniestro para el mundo de los seguros también. Que el propio beneficiario pueda autosiniestrarse y autocubrirse con una aplicación en cualquier momento. Y a nivel geográfico, pues dentro de estos 6 países ya estamos planteando expandirnos a alguno más del sur de Europa, pero de momento queremos consolidar y que se vea el cambio en países como España. ¿Qué feedback estáis recibiendo de los clientes que ya están utilizando todo vuestro sistema? Bueno, hay un poco de todo. Como te decía, hay grandes cambios que hacen falta madurar, ¿no? Cuando hay un cambio muy grande es difícil llegar al convencimiento. Por una parte tenemos feedbacks muy, muy buenos de personas que están, bueno, pues trabajando con el mismo equipo, con los mismos costes fijos y teniendo una escalabilidad enorme. Hay otras personas que están todavía en esa fase de convencerse de que esto ha venido para quedarse. Y otros que, bueno, sienten que quieren verlo más implantado para dar el paso definitivo. Ahora, Guillermo, que me hablas de convencimiento y ya para ir finalizando, para los administradores de fincas que aún no han dado ese salto hacia la digitalización, ¿qué les dirías para que se animen a probar vuestra herramienta? Pues les diría que empresas como la nuestra hemos trabajado mucho en no darles más trabajo, que si están pensando en que van a tener que invertir tiempo, invertir esfuerzos y personal en poner esto en marcha, no es así, que lo prueben porque se van a dar cuenta de que la tecnología trabaja para ellos en su canal habitual y que se dejen un poco delitar por cómo acaba gustando a las comunidades y que avancen porque la tecnología avanza y ellos yo creo que tienen que avanzar para que las comunidades de vecinos sigan creyendo en ellos como un valor añadido a lo que ya hacen. Y Guillermo, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que quieran tener más información, conoceros un poquito más, poder contactar directamente con vosotros, déjanos o vuestra página, vuestros datos de contacto para que se encuentren rápidamente. Perfecto, pues pueden visitar portalpro.es en cualquier momento, en redes sociales, estamos en todas partes, y escribirnos a info@portalpro.es en cualquier momento y haremos demos, enseñaremos aplicaciones, cómo la visión artificial interpreta incidencias y todo lo que hace sin ningún compromiso y encantados de hacerlo. Pues Guillermo, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para presentarnos vuestra solución para los administradores, las administraciones de fincas. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias por recibirme. A ti un saludo. Adiós. Saludos, chao. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que volvemos mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.